Dios le bendiga de manera especial. Vamos a estar dándole comienzo a lo que es Copa Homebay Podcast, lo cual es el 5.º episodio. Les pedimos que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que nos sigan en Facebook, Instagram y TikTok para así poder seguir creciendo. Vamos a estar hablando bajo el tema de cautivo a la libertad, con nada más y nada menos el señor Pablo Ventura. Muchas gracias por invitarme. Gracias por estar aquí, papá. Esta tarde. Agradecido. Esto, pues Pablo pasó por un proceso por el cual tuvo que estar alrededor de 7 años en la cárcel. Físico, sí. ¿Perdón? Físico, sí. Sí, exacto. Tuvo que estar 7 años encerrado por diferentes razones. Yo quiero que tú nos expliques más o menos el por qué tuviste que estar preso. Bueno, le doy gracias a ustedes primero que nada, ¿verdad? Por No, invitarme gracias a a este ti. lugar. Gracias por tu tiempo. Sobre la pregunta que me acabas de hacer en este momento, pues, el tiempo fue mucho más de lo que nosotros estamos mencionando en esta hora. Ok. Pero fue una sentencia de 11 años con 3 meses, Wow. en el cual yo pude servir físicamente 7 años y 3 meses por unas leyes que se aprobaron y también por una consideración de la buena conducta, en la cual reduce mucho tiempo, no años, y también años, porque todavía sigo bajo el proceso de probación. Estoy sujeto a la que me estén investigando todavía. Y no he terminado eso hasta el 2025, pero después de que todo eso sucede, empezamos con el proceso de que yo pues, entré en un mundo en el cual yo no estaba dispuesto a estar. Ese mundo del trasiego de drogas en Puerto Rico, en el que conocí ya estando con una edad más adulta que cualquier otra persona Entiendo. que puede decir de que lo voy a hacer joven, pero yo lo hice ya a una edad. Sí, que fue distinto a lo que usualmente uno ve hoy en Exactamente, día. yo sabía lo que yo iba a hacer con conciencia, sabiendo que lo estoy haciendo mal. Y me arriesgué a llevar y a trabajar a través de una compañía en la cual yo estuve presidiendo con unos compañeros de socios y permití que se hicieran unas cosas ilegales en la compañía, en la cual yo fui parte de conocer lo que estaba sucediendo y me hice parte del grupo que estaba trabajando con el tipo de materiales y drogas que se estaban enviando a los Estados Unidos. Y por una conspiración, pues, entré en eso. Y el proceso de entrar a este grupo sabiendo las consecuencias que podía suceder, no tuve ningún tipo de precaución. Siempre estuve pensando en que yo podía salir adelante y que podía lograr hacer lo que yo quisiera. Pero nunca pensé en el riesgo y las cosas que yo iba a defraudar a muchas personas y en las cosas que yo iba a sufrir después si sucedía algo, que podía ser la muerte o podía ser la cárcel. Pero primero que nada eso es que defraudé a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanas, a mi esposa, que es una mujer fiel desde el día número 1 y ahí estuvo hasta que todavía sigue a mi lado. Wow, mano. En este proceso. Pero es un proceso de que bien, ¿qué te puedo decir? Amargo. Sí, que un proceso que tú no solo deseas absolutamente No a nadie. deseo a nadie porque hay que tener mucha paciencia para poder entender eso. O sea, hay que estar en el amor de Cristo para uno poder entender lo que nos está sucediendo. Porque a veces tú le quieres echar la culpa a todo el mundo alrededor y tú no eres culpable. Cuando tú aceptas de que tú sí fuiste y aceptas tu verdad, que tú eres parte o eres uno de los que está haciendo las cosas malas. Entiendo, pero te pregunto rapidito, ¿tú tuviste miedo en aceptar lo que tú hiciste mal en aquel entonces? O sea, ¿tú sentiste temor? Fíjate, sentí, ¿cómo te puedo decir? Porque ¿O simplemente no le viste opción? no le vi opción. Miedo no tenía. Aún así, cuando yo vi que estaba pasando lo que estaba pasando y cuando comenzaron a hacer las cosas que estaban haciendo, yo nunca sentí miedo. Sino me preparé mentalmente para lo que venía. Si era la muerte o era la prisión.
y sucedió la prisión. Pero sucedió como una cuestión sutilmente. Una cuestión como que después que se hacen el problema, que se crea el problema, después que llega las agencias federales y comienzan a hacer el proceso de arrestos, pues yo estuve presente. O sea, Y nunca en ningún momento sentí temor. o sea, ok, so en ese momento en que tú tuviste esa esposa en las manos por primera vez, ¿qué fue lo primero que te vino a la mente? Fíjate, eso es una situación. O sea, si te sientes cómodo en responderlo, lo haces, Sí, si sí, no, pues, lo puedo decir. Gracias por darme esa oportunidad, ¿verdad? Fue en mi casa. wow. Después de casi, diría 5 meses, después que se creó el primer día del problema, yo tuve una espera de 6 meses con escúchame, con ese problema en mi cabeza. Desde ese día, de agosto hasta diciembre, pues ese tiempo estuvo bien fijo en mi cabeza de que algún día yo voy a ser arrestado. Algún día voy a ser arrestado. Viví mi vida, pero con un dolor en el corazón, con un remordimiento dentro de mí, que yo lo puedo catalogar, como tú me haces esa pregunta, como miedo. O sea, yo no conocía el miedo, pero yo sentía temor de que va a llegar el día y yo voy a dejar a mi familia y a mi esposa solo. Ese fue el peor momento de mi vida que yo he sentido. Mi mamá vive en los Estados Unidos y mi esposa vive conmigo aquí. Nunca pensé en mi mamá, sino pensé en mi señora esposa Giselle. Es- Ella. y ese fue el golpe. Ese fue el miedo que yo tuve que dejarla sola. Porque sé a lo que yo voy a ir. Nunca he estado en prisión, pero yo sé a lo que vamos a vivir allá adentro. So, te, te mandaron directo inmediatamente a los Estados Unidos o serviste aquí un tiempo y... Serví un tiempo aquí, serví 3 meses aquí en Puerto Rico, allí en Guaynabo en la 069. Y después que me llevaron a la corte aquí en Puerto Rico, cancelaron el proceso porque decían de que el Era algo proceso ya... tenía que ser trasladado a los Estados Unidos porque todo el sistema que estaba sucediendo, todo terminaba en los Estados Unidos. Y tuve que terminar y empezar una vez más en Estados Unidos. O sea, yo después que había empezado en Puerto Rico, que le ganamos la fianza para poder salir en el mismo Puerto Rico, todos estábamos, las personas que estuvimos arrestadas, que éramos 4 en Puerto Rico, y todos salimos, pero que lo cancelaron ahí mismo de que no podíamos salir porque había que hacer el mismo proceso, pero en la ciudad de Nueva York, el Distrito Sur. Entonces Ok. ahí se puso la cosa más difícil. Ahí sentí dolor en mi corazón, ahí sentí miedo. Y durante todo ese proceso, ese inicio de, ¿verdad? Lo voy a decir así, como una etapa, porque fue un stage como que nuevo en tu vida. ¿Tú tenías Cristo en tu corazón en aquel entonces? Estaba conociéndolo. Estaba conociéndolo. Sí, yo había empezado aquí con esta iglesia en la cual mi esposa me había invitado con mi pastor Gabriel y su esposa Ilibet en una vez que estábamos en una reunión de terminar un proceso de una reparación de mi casa, la casa de mi esposa. Y entre Giselle, Ilibet y el pastor se encargaron de depositar esa semilla en mi corazón, en el cual ya ellos sabían, porque ya ellos me conocen desde antes, los dos. Yo conocí a Gabito también y a Ilibet, Ujú. de antes de entrar a la iglesia, y entre ellos tres se encargaron de depositar esa semilla. Desde ese día en adelante, yo sentía de que yo tenía que buscar esa protección de Dios en la iglesia. Y fui a la iglesia cuando estaba empezando también, estaba en un proceso Ujú. hermoso, o sea, que Ujú. estaba comenzando y habían unos hermanos bellos que habían aquí antes, como le hicimos a la vieja escuela, que quedan poquitos aquí en la iglesia, pero la fundación se hizo a través de ellos. Entonces, desde ese tiempo en adelante yo sentía a Cristo que me iba a apoyar en lo que yo estaba pasando. Porque yo estaba sufriendo también del corazón por la tensión, ¿cómo se llama? Lo que me estaba sucediendo era eso, como el estrés que uno tiene de todo lo que le va a suceder a uno, pues eso me afectó en el corazón. Pero conocer a Cristo, yo era una persona que venía a la iglesia y salía. Venía a la iglesia y hacía lo malo. Venía a la iglesia
bien, bien espiritual, pero cuando salía de la puerta por fuera, ya era otra persona, ya pensaba que iba a seguir en el mismo mundo de- del bajo mundo. Ujú. Mi esposa siempre se mantuvo firme, nunca se mantuvo en dos bandos. Mi esposa fue firme en lo que ella hacía y eso me enseñó a mí más, de entender por qué ella lo estaba haciendo y por qué, cuál era el propósito de Dios. Anterior a esto, nunca había estado preso. Nunca. Esta fue tu primera vez. Esa fue mi primera vez. Ya a mis Esto. 46 años de edad. Un hombre, Sí, exacto, o sea que, ok, pero de un una hombre vez, pues, ya, ok, te pregunto eso, ya que me estás mencionando eso, ya tú tenías casa, sí, propiedades, sí, tenías carro, sí, negocio, ujú, familia, sí. hijo, ya tú eres un padre de No hacía familia. falta nada. So, tú teniendo todo eso, teniéndolo todo ya, gracias a Dios, todo se fue. Sí, todo se terminó. ¿Cuál fue ese sentir? O sea, al todo irse de cantazo, de la noche a la mañana. Eh, eh, Volvemos, si te sientes cómodo sí, en... vamos a contestar todas las preguntas, porque yo vine así para contestar desde mi corazón. Sí, sentí mucho rabia, sentí por mí mismo, por mi propia, por mi propio ser, por mi propio comportamiento. Sentí esa rabia y ese dolor en mi corazón, de verdad que tanto luchar y de momento también en abrir y cerrar de ojos, todo se va. Pero yo siempre escuchaba a mi esposa que Dios da y Dios quita. Siempre ese lema, mi esposa me lo decía cada rato, me dice, esté tranquilo que lo que está de más va a ser retirado de tu vida. Al que Dios Pero mucho da, mucho exige. también, aleluya. Y entonces mi esposa me decía mucho eso, me decía mucho eso. Y pude mantener el control en el que a lo que sucediera, Ujú, que le sacara frente, de verdad, que pase lo que pase, no estaba para mí. ujú. Y me quedé, me quedé sin un montón de pertenencias personales. Muchas se fueron, muchos vehículos, propiedades, dinero. ¿Deseas recuperar hoy en día algo que tú perdiste en aquel No, entonces? para nada. No. Yo no deseo nada de lo que yo traté de hacer en aquel tiempo. En el poco tiempo no hay ningún gusto ni ánimo para poder hacer o tener esa vida que yo tenía antes Ujú, o esa manera que yo quería vivir antes, cual yo ujú. estaba viviendo tranquilo, normal, pero no estábamos andando en Dios y no había mucho respeto a Él y eso no era la vida que nosotros queríamos como quiera, porque mi esposa me estaba enseñando un camino diferente en el cual yo nunca saqué de mi corazón, nunca lo pensé de que íbamos a hacer otra cosa que no fuera lo que comportarnos bien, hacer las cosas bien. Entiendo. Pero tenía responsabilidad con unas personas que no eran del bien y yo tenía que bregar con esa situación en la espalda de mi esposa. Y entonces ahí me sentía como un hombre con doble ánimo. Trabajaba con mi esposa lo más bonito en el cristianismo, pero también tenía que hacer otro mundo en el cual era oscuro. Y eso ella nunca se metió conmigo en esas cosas. Entonces ella me dijo a mí que ella va a seguir orando por mí. Y yo creo que esas oraciones funcionaron súper bien, Amén. súper bien. Esto. Ok. So, ¿alguna vez te sentiste preocupado que llegaría ese día en que te ibas a alejar de Dios estando en la cárcel? ¿Te sentiste preocupado que te ibas a alejar? Como que. Miguel, no, no. Nunca sentí ningún temor de que iba a dejar a Cristo. Porque mi base fue bien. A la base que me sembró mi esposa, la confianza que me dio mi pastor y la pastora Abigail, porque era la que estaba pendiente a mi proceso y la que me estaba dando Muy el apoyo. cierto. Yo estuve aquí, muy cierto. Ella, entre papá Reyes, nuestro pastor, Sí, la familia pastoral. ellos fueron muy pendientes y o sea, me apoyaron muchísimo. Y también estaba lo incluyo ahora en voz a Parado. Esto lo conocieron los otros días. Parado fue una base clave para mantener una calma porque nos bautizamos el mismo día. Nos conocemos de ese día de la iglesia como personas. Y él me ayudó al proceso con su empresa, con su servicio de abogacía.
Y más que Prado y los pastores, yo tuve esa paz de no jamás abandonar a Dios. De ninguna manera me pasó eso por la mente, de que yo voy a ir a una prisión y no voy a seguir con lo que yo quiero hacer, que es vivir en Cristo. Pero nunca me pasó por la mente abandonarla a Dios, para nada, Entiendo. So, siempre tuviste fe todo el tiempo. en la cárcel. Todo el ¿Cuáles tiempo. fueron esas estrategias para no perder la fe? Lloré. A veces uno dice, ¿será fe? Porque yo estoy llorando, porque me siento incómodo, porque hago esto. Pero después que estamos en la prisión, en diferentes prisiones, porque que uno pasa por un proceso diferente, pero cuando estaba aquí en Guaynabo, pues yo estaba como en neutro, todavía adaptando mi mente, mi vida, Sí, como que a lo que está... está sucediendo, ubicándome, conociendo, entendiendo a los personajes que hay, porque estamos hablando de un montón de personas de Puerto Rico, con unas historias terribles, sacadecillas de lugares en pueblos, ¿sabes cómo es que se hacen los arrestos que son de 100 y pico? Y tú sabes que tú metes dos bandos contrarios y en la prisión son uno solo. Acá en la calle se matan uno encima de un caserío con el otro y allí están todo normal porque se crean una sola comunidad. Entonces tú te comienzas a escuchar esas cosas y a entender cómo tú debes caminar en el lugar, cómo respetar, cómo entender. Pero mi inclinación nunca fue andar con nadie, ni con ningún bando, ni con ninguna asociación, ni nada por el estilo que se menciona en la prisión. Lo mío era buscar quién estaba encargado de la iglesia, o cómo eran los cultos, cómo se le podía predicar a Dios aquí. En este sitio es incómodo porque no veo una capilla, no veo nada, cómo se hacía. Se hacía en un pasillo. Y cuando yo veía a la gente que a las 7, antes del tranque, se reunían en una esquina, en el pasillo, y yo veía que estaban alabando, entonces me fui caminando. El primer día quizás no lo hice, pero el segundo día sí tuve que hacerlo porque no podía resistir no estar en el grupo. Y es bien difícil, ¿sabes? Como que tú de ser el machote de la calle y de momento estás como un cordero, no como una oveja, como un corderito. Entiendo, Rey para entiendo. sacrificado. Esa relación que tú tienes con Dios hoy, ya que estás en tu casa, estás con nosotros, gracias a Dios aquí en la iglesia. Amén, Esa gloria a relación Dios. que tú tienes con Dios hoy, ¿cómo tú la compararías con la relación que tú tuviste con Dios en la cárcel? O sea, ¿cuál es la diferencia? La diferencia de aquí, como yo no sé si lo mencionaba antes a alguien, pero cuando tú tienes la libertad, ahora yo estoy libre, la relación con Dios es más complicada. Porque ahora Estando libre. estando libre es más complicada porque tú tienes muchas opciones cómo desviar tu mirada y tu situación física a otras cosas. Pero en la prisión, tú nomás tienes una, que es relación íntima con Él. Aunque tú tengas un montón de cosas que hacer, porque no hay mucho que hacer, pero lo que hay que hacer es ejercitarte, o leer libros o leer la Biblia. Entonces tú podías hacer las tres, porque había tiempo para hacer las tres. Aquí afuera no. En la libertad, tú tienes libertad para ver televisión, celular, esto, pornografía, y si ves, y no te puedo ni mencionar tantas cosas que Sí, tú tienes que para es elegir, algo para incomparable, ¿sabes? distraerte. Afuera es más complicado para poder estar con Dios. Tiene que ser un sacrificio fuerte. Pero la prisión era un placer de hablar y andar con Dios. Aunque te vieran así, dije, este hombre anda en Cristo, pero no se nota porque andamos vestidos igual. Y tenemos que andar igual. Y hay que obedecer a la autoridad igual. Pero tu corazón se mantiene en respeto a lo que es la autoridad terrenal y la autoridad de Dios, que hay muchas cosas que tú tienes que limitarte. Pero Eso. eso anduvo conmigo todos los días. Todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Se lo Así, recomendarías a cualquier persona. toda persona que esté en la prisión y no tenga la espada no está cubierta. Porque uno se cree que uno tiene una cuchillita o un punzón o un sprint estirado para tenerlo ready con tape para defenderse. No, nadie se mete con estas personas. Escúcheme, nadie se mete con estas personas. Con la palabra del Señor nadie te molesta. Te respetan, te dan tu espacio, porque es que no hacemos daño a nadie.
Al revés, nos preocupamos por los demás. ¿Qué historia tengo yo de eso? De yo preocuparme desde el primer día que llegué. ¿Qué tú opinas sobre esas personas que lamentablemente cayeron en la cárcel, ya sea por la razón que sea, y deciden al llegar a la cárcel entonces conocer a Cristo? O sea, no hay nada malo, o sea, tú puedes conocer a Cristo en cualquier momento, pero esas personas que cuando llegan a la cárcel entonces quieren conocer a Jesús. Pues me encontré con muchos así. Muchas personas así que con timidez, no se atreven cómo hacer, cómo entender, cómo conseguir calma. Y a mí me tocaba, aunque yo era nuevo, soy nuevo también, y me Ujú, tocaba estar cerca de una persona cuando dice a ti que no estés preguntando lo que tú haces, con lo que tú vienes. ujú, Pero yo no me acercaba para preguntar de dónde tú eres, o cómo tú eres, o qué hiciste. Porque eso es lo que te pregunto, quieren saber lo que tú eres o lo que hiciste para poder tener un, un informe tuyo, personal, esto dentro, no la policía, no, nosotros adentro. Entonces, cuando yo veía a la persona que era una persona que no quería o no tenía ningún tipo de confianza, no estaba con nadie, pues yo me la acercaba y comenzaba a hablar para que tuviera confianza y explicarle. Así de la misma manera que se me acercaron para poder como andar en la prisión. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se llama? ¿Y dónde se compra? ¿Qué sea esto? No hagas esto, no hagas esto. A la hora de para bañar, un ejemplo, esas son cosas ujú. que uno hace aquí todo el tiempo, educarlos. A mí me educaron también. Y yo traspasaba esa información, pero nunca dejé de yo decirle a ellos, nosotros nos reunimos todos los días en la hora, el horario que teníamos a las 6 de la tarde para poder dedicarle a Dios y hacemos un culto corto para aliviar nuestras penas. Si usted quiere, todo el tiempo estaba incitándolos a ellos a que vinieran con nosotros, que vinieran con nosotros y el grupo se crecía. Ujú, Algunos se metían afuera por yo soy cara ujú. Pepe del barrio, ¿sabes? Por su posición en la calle no querían reunirse, pero sí tenían temor, tenían ganas de escuchar a alguien que le hablara bien, que no le hablara de la calle, que no se mencionaran, que no le dieran nada de la calle. Joven, viejo, no importa. Y más el joven que, que Entiendo. sufre porque no cree que de qué va a salir de ahí. Si sales, tienes una salida. Ahí, cuando tú llegas a la prisión, tienes un día para salir. Lo único que te mantenerte firme para terminar. Voy a leer un verso bíblico, Hebreos 13:3, 13-3. lo cual dice, acordaos de los presos, como si estuvieras presos juntamente con ellos, punto y coma, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Tremendo, Te lo voy a tremendo. leer hasta el punto y coma. Amén. Acordaos de los presos como si estuvieras presos juntamente con ellos. Amén. ¿Qué te da a entender eso? En tus propias palabras. En mis propias palabras, eh, Jesús, o sea, Pablo, está aquí diciéndonos a nosotros que tenemos que tener compasión con todas estas personas que están en prisión ahora mismo. Pero también te quiero recordar algo, que la prisión física del Barrote es en un edificio, en un lugar que te separan. Pero nosotros que estamos aquí también estamos viviendo en una prisión espiritual, en la cual es más complicada explicar esta, pero la que estamos hablando en la Biblia, esta que está aquí, se sufre de una manera en la cual nadie conoce. Nadie sabe lo que va a pasar, pero sí lo supo Pablo, supo Pedro, supo todas estas personas. También Jesús pasó por una prisión y entiende el proceso y el sufrimiento que se pasa dentro de las prisiones cuando tú estás ahí, que estás solo. Si no tienes una mamá o un papá o una familia o alguien cercano que te pueda dar una ayuda, nos toca a nosotros de acordarnos de uno, que no lo conozca, pero siempre va a haber alguien que tú conoces que está en prisión. Ujú. Siempre va a haber alguien, o un familiar que tenga a alguien ahí. Pablo nos recalca aquí de que tenemos que ser diligentes, en el que tenemos que recordarnos de estas personas que están ahí sufriendo. Creo que una llamada, una carta al azar, tú puedes buscar un nombre en la computadora, porque hoy en día está público,
y tú mandas una carta, un tipo de conversación hacia una persona que en ese momento necesita ayuda porque no tiene ni familia ni nada, ayuda económica, ayuda espiritual, ayuda, una cara para conversar, aunque sea por carta, eso es magnífico. Y Pablo nos enseña de esto, de que tenemos que acordarnos de ellos como si fuéramos uno mismo. Y yo solo digo, funciona. Mi esposa nunca me dejó de escribir. Mi mamá tenía María, la hermana de Julio, que murió no hace mucho, el año pasado murió. Esa señora se acordaba de nosotros, por lo menos de mí. Todos sus hijos me mandaban cartas. Y eso me llenaba tanto. Yo tenía mi lado de mi cuarto lleno de todas esas cositas, me las quitaban. ¿Saben? Porque no podía estar enganchando nada, pero yo volví y las ponía para atrás. Hasta que venía el policía y me las rompía, pero ¿qué vamos a hacer? Que te la rompían Sí, en tu propia cara. en el pedacito mío no podía tener nada expuesto como anuncios. Ujú. Otros tienen mujeres y no le tocan eso, pero lo que era Pero espiritual porque para era mí, algo que te llegaba... eso sí, el demonio siempre funciona de otra manera. Pero si la pornografía o las fotos de mujeres aparecían nomás y nunca se rompían. Pero esto, esas cartas, esa atención, ese amor que te puede mostrar una persona que está en prisión en estos momentos, vale la pena y funciona. Funciona. Yo tuve la bendición de que tenía familia y una esposa fiel que estaba todo el tiempo pendiente a mí, pero había otros que no lo tenían. Y yo sentía eso mucho. Ujú. Sentía mucho porque no sé ni cómo podíamos ayudarlo a él, porque son personas de diferentes países del mundo. No solamente era de Puerto Rico, también tenía personas Entiendo. de otros países del mundo que nadie los podía visitar. ¿Llegaste ver milagros dentro de la cárcel? Quiero ser sincero, Ujú. espiritualmente, todavía mi corazón no puede identificar lo que es un milagro espiritual. Pero no sé si es por falta de conocimiento que yo puedo decir de que yo sí he visto cambios en un ser humano y sanaciones de un ser humano y personas que han aceptado a un Dios todopoderoso al frente de mí, cual yo pensé nunca que iba a ser posible, pero sí lo pude ver. Y de estar en relaciones con unas personas de diferentes denominaciones religiosas y poder pasar y acceder aceptado en esos lugares. Pero esos días aquí, no sé cómo decirte a ti sobre un milagro de que se murió alguien y revivió, no. Pero sí lo puedo decir de que si esa persona estaba muerta, Cristo lo sanó y lo trajo a donde él. Eso sí lo vi yo con mis ojos. Personas arrepentirse y predicar la palabra en menos tiempo de lo que yo podía creer que podían hacerlo. Pues yo puedo comparar de que eso sí fueron milagros. Para mí eran milagros de que esas personas pudieran salir de todo lo que estaban haciendo y servirle a Dios en verdad. O sea, no por aparentar, sino que sentían el lloro y el crujir de ese Dios todopoderoso en su corazón. Yo lo vi, yo lo sentí, yo vi cómo Dios también usándome a mí a través de mí, cómo dame el control. Ya estamos en otro lugar en Brooklyn, estamos en Atlanta, estamos en Guaynabo, cómo Dios me conseguía una Biblia en cada lugar que yo iba. Yo nunca le pregunté a Dios, pero Dios me llevaba al lugar correcto. Me dice, aquí hay libros. Libros, ¿sí? Me dice, jefe, estoy buscando un cuarto que nada más así como estamos nosotros, privados. Dice, sí, yo estoy encargado de todos los libros aquí. Dice, yo necesito una Biblia. Y aparecía. La única que hay es esta. Ah, Pues, gracias a Dios, temporalmente, la tengo ya. Con eso yo me podía conseguir. O sea, esos son los tipos de milagros que yo puedo decir de que Dios siempre me ponía las herramientas en los lugares y las personas correctas para yo poder salir y seguir en fe. No desviarme, seguir en fe. No ejercitándome, no pensando, sino seguir conectado y leer y hablar con Dios todo el tiempo. Cada paso tú hablas con Él. Cada paso aquí voy a hablar con Él. Y la gente dice, el hombre está hablando loco, está hablando solo. Pero no es que uno hable solo, es que uno está conversando y recordando las cosas que uno tiene en esta cabeza. Como cosas tan enfermas que uno tiene en la cabeza
salen y entran y siempre te la está recordando. Pero no sé si no podemos echar la culpa al diablo porque el diablo no puede entrar a tu cabeza. Exacto. Si no es Dios mismo te está haciendo recordar de que todas esas cosas tenemos que desecharlas, que tenemos que pedir perdón por cada cosa errónea que tenemos en nuestra cabeza y desecharlo y ponerlo a un lado. Pues yo como tu pregunta fue, los milagros, yo no los sé reconocer, pero lo que yo veo, te puedo decir, Tuve la grandeza de Dios. amén, que sí funciona, que Él existe y Él está con nosotros, porque a mí nunca me dejó solo. Las oraciones de aquí, si yo las sentía allá, la paz que yo sentía en el lugar, yo la podía demostrar en mi apariencia, porque yo sabía que habían personas aquí orando por mí. Y yo personalmente vi eso, vi como Amén. todo el mundo aquí en la iglesia oraban por ti. Amén. Decían que algo se había cumplido, algo bueno había pasado. Sí, Yo veía como tu esposa oraba por ti, papi. sí, sí, Yo sí, vi sí. como ella, Ella pasó trabajo con mi caso. ella, de Ella tiene verdad, muchas cosas bonitas que decir. que es una gran mujer. No, eso. Mi esposa es especial, de verdad, ella es única. Ella ha sido mi soporte de toda la vida. Sí, porque a lo mejor una visita llega a la iglesia hoy día y la ve en esa esquinita y uno no sabe por lo que esa mujer. Y no creas una O cosa, sea, te digo no es que nos vayamos a desviar, ¿verdad? no, Pero claro. esa señora ora por todo. La Por cuestión, todos. ella se recuerda de tu nombre y está en la casa inquieta y pensando en Miguel, pensando en Ángel. En todos, o sea, en Y mamá, porque todos. tú Y te piensas lo en digo él. porque es cierto. Yo he venido aquí varias veces los miércoles. Que Mickey viene a orar los miércoles. Está ella aquí. No, Varias veces yo he venido con mi ropa de trabajo, con tu y bota, y yo la veo orando. La Sí. veo clamando. Sola en la iglesia, sola. eso es así. O sea, que si todo el mundo fuese capaz de hacer lo que ella hace, Lo hizo conmigo. lo hizo contigo. Amén. Y lo hace con todos nosotros hoy en Eso día. hace. Y lo sigue haciendo con la iglesia. Y yo Tiene muchas agradezco cosas que eso, decir. aunque, ¿verdad? No me dirijo hacia ella y le digo lo que yo te estoy diciendo. Sí. Pero Giselle, tú eres una gran mujer y Amén. Dios te cuide en todo momento. Así mismo es. Y te honro de verdad. Y te honro a ti también como persona. Yo la Te honro honro a mucho ti, también. Giselle. Yo pude ver todo ese proceso por el cual tú tuviste que pasar y estuviste ahí fiel. Y eso yo lo admiro, de verdad. Exactamente. Esa es la palabra correcta, yo lo admiro. Sí. Yo también la admiro mucho a ella porque que ella se... Tú sabes que tú estás en una prisión y estar contento y sin ningún problema de que tu mujer está fallándote en la calle. Que si tu mujer está gastando, que si tu mujer está haciendo, que no hay ni una queja de mi esposa, solamente de que este mes no puedo viajar porque tengo compromiso, este mes no puedo, o sea, ya yo entendía que porque, pero a veces uno se queda como medio rabioso, me dice, pero es que tú me dijiste que tú venías ahora, pero que no puedo ahora, económicamente, le entiendo. Pero Sí, que dan diferentes golpes. sí, está bien, te entiendo bien, cuando usted pueda, no se preocupe. Entonces ella pudo manejar sus problemas personales de ella de salud, porque ella pasó por muchas de salud mientras estuvo sola. Y los problemas míos, que son una carga súper demasiado. Y entonces, esa persistencia de mi esposa me mantuvo a mí con mucha fe. Me tenía mucha paz dentro de mí y que nada malo pasaba por mi cabeza. Wow. Ni aunque estuviéramos perdiendo los apartamentos, ni que estuviéramos perdiendo los carros, Ajá. el dinero, nada de eso me importaba, solamente por tener la paz que mi esposa me daba. Y eso se lo entregué a ella, y usted como te puedo decir, no, los negocios que yo hice antes no fueron para ella, fueron para mí. Y si yo no estoy presente, se tienen que romper o desaparecer. Muchas cosas sucedieron, muchas cosas pasaron, en el cual ella no tiene control de eso, simplemente yo, las personas, si algún día los vemos. Pero no es mi interés en este momento de pelear, ni discutir, ni de hacer nada con nadie. Lo mío es personal y algún día, si Dios decide de que tengo que enfrentarme, me lo va a poner al frente. Y no lo voy a buscar, no me lo voy a poner al frente. Y no le voy a pelear tampoco. Lo que le voy a hacer es bendecir. Y si
como se decía antes, ¿verdad? Las leyes de mosaica, que había un tiempo de espera para poder desechar todas las deudas que había. Quizás Dios me está poniendo en esa situación de que no me importa lo que yo hagan o me deban a mí, porque nada voy a hacer con ese dinero si no es a través de mi Dios. Dios sabrá lo poco que recibo, con eso que yo voy a vivir, con eso que yo voy a crear, o con eso voy a crecer. Amén. Con lo poquito que recibo. Y gracias le doy a mí porque me consiguió una puerta para conseguir un empleo sencillo, muchas horas, pero es sencillo. Puedo trabajar y producir dinero para poder diezmar, para poder comprar y para poder alimentarme. Y lo disfruta. Exactamente. Y me dura. Siempre sobra algo para ayudar al prójimo. Qué bueno. Si tú estuvieses sentado ahora mismo en Guaynabo, en New York, en donde sea, en una cárcel, frente a frente con un confinado, ¿qué tú le dirías? No hay mucho que decirle, porque mi presencia en la prisión era tan respetada, no porque yo era puertorriqueño, no era porque yo era otra persona más, sino cuando yo me sentaba frente de ti, el respeto que tú me dabas a mí, porque sabías de lo que cuando tú ibas a hablar conmigo no íbamos a hablar cosas malas, ni feas, ni cosas del mundo. Íbamos a hablar de ti, de tu familia, de tu salud, cosas como se debe hablar un hermano o un papá, porque ese era el que me veía, porque como yo era el más adulto de todo el mundo se sentaba conmigo para hablar conmigo de cosas normales. No de que yo tenía 5 carros, que tengo 6 motores, que tengo 2 mujeres, que mira que los celulares que tengo, que mira que esto, que no, nada de esas mentiras. Ya eso tú no lo tienes aquí. No hace falta que ni me cuentes nada porque tú ni en el primer mes que yo vine aquí tú no hiciste ni la mitad de lo que yo hice aquí en la prisión. Para yo poder resolver un montón de cosas. Yo hice un montón de estupideces. Solamente por Abigail Cruz le digo a mi esposa que pare. Que eso me va a llevar a coger más tiempo. Y yo dije, ahí se acabó. No más. Una sola vez como el mensaje de hoy. Una sola vez es suficiente para escuchar el mensaje. No pregunte 2 veces ni te pongas a pelear con eso 2 veces. Eso me sucedió a mí. Mi esposo lo vio. Una foto personal que le mandé de una cámara del celular. Vamos a ver qué chévere, papá, con el gozo, con todo el mundo ahí con celulares. Si habíamos 100 teníamos celulares en Atlanta. Y cuando yo me tiré esa foto, ese fue el último día que tuve un celular. Porque mi pastora Abigail me dijo, le dijo a mi esposa, dile al muchacho que se ve bonito y gordito, pero que sea la última, porque eso lo va a llevar a no terminar su sentencia correctamente, porque te añade más tiempo al que te acusan. Pero la pregunta de tú y yo, ¿qué vamos a decir? Cristo te ama, le decía yo. Si tú quieres escucharme, vamos a hablar un poco de Dios y vamos a leer. Yo tengo un versículo para ti. Si tú quieres escucharlo, pues si no, pues está bien, vamos a hablar de ti. Yo te quiero escuchar a ti ahora. Y la conversación era como un doctor a un paciente. Entiendo. Y el respeto que me daban a mí, yo era como recíproco, tú sabes. Tú me dabas tanto respeto y yo te amaba como lo que eras tú, no como lo que tú eres afuera, como eres tú aquí. Ese nombre, por un ejemplo, voy a ponerle Ángel. Ángel era el de San Isidro, el monstruo de San Isidro. Eso es pasado. Tú eres aquí ahora, es Ángel López, Ángel Correa. Ese hombre es el que yo conozco, ese es el hombre que yo voy a tener por siempre anotado en mi corazón, no el de San Isidro. No es mentira, el diablo. Ese muchachito, ese es el que yo quiero conocer. Y cuando tú salgas algún día, tócame la puerta que yo te voy a recibir, sin importar a nadie. Y así tengo un grupo. Tengo un grupo de compañeros y los tengo todos reunidos y nos ponemos a conversar. No hay malas palabras ni nada, sino saber de ellos, cómo se sienten, cómo están creciendo, cómo están haciendo las cosas. Lo mismo que yo hacía allá. Pero cuando estaba en el mundo, en la calle que decimos en el patio, allá en la prisión, cuando yo llegaba,
Rápido decían, ahí viene Ventura, va, escondan. O sea, como que escóndanse, bajen que Ventura de aquí, como si yo fuera el chota del lugar. ¿Por qué hacen esto? Porque esa bochornan de que yo estoy entrando y ustedes tienen que sentirse que están haciendo algo malo. Esa cámara, mira, hay aquí al lado hay una cámara. Esa cámara que está ahí, esa cámara que está allá, lo está viendo hace rato ustedes. Esos son los que tienen que cogerle a ustedes miedo. No a mí. Usted lo que me tiene respeto a mí, pero yo lo entiendo. Pero si lo hacen conmigo, que estoy aquí al lado con ustedes ahora mismo, ¿qué están haciendo ellos? Mira, anotando. Y por ustedes, toda la congregación, o toda la congregación, no, Dios mío, toda la cárcel vamos a sufrir. Porque nos van a trancar a todos por su culpa. Y esas son las cosas que yo no creo que pase porque le echan la culpa a nosotros los puertorriqueños. ¿Entiendes? Y eso, Ventura es diferente a todo el mundo. Me dice que no seamos diferentes, que yo no quiero sufrir por tu culpa. Que yo estoy sufriendo normalmente por la mía, imagínate por la tuya. Sí, como que ya no... Es como tú dijiste una vez. Más nada, no hace falta una sola palabra. Y esa palabra hay que creerla. El mensaje directo de nuestro hermano Neftalí nos la dio hoy. Y es así. No hace falta mensaje hoy cayó como anilla el de papá. Una palabra. Y eso es cierto. Una sola vez. Pero esas cosas suceden y es triste de que nos achaquen a nosotros los puertorriqueños. Oye, 069. Ese es el número de todos nosotros aquí en Guaynabo. ¿0 qué? 069. 069. Ese número en donde lo escuchen, caemos mal. Porque no venimos con un resumen bueno de Puerto Rico. No venimos con... O sea, te lo decimos todo porque yo también pasé por ese proceso. Y el número que te pegan ahí es por siempre. No se va a borrar nunca. El 41-286-069, ese es mi número. Eso jamás. Ni el Seguro Social se usa tanto como se usa ese número para yo pasar por todos lados. Ya tengo que reportarme con ese número. Ese es el número que me dice, que me recuerda a mí que yo estoy allí. Tengo que llamarle a la señora y escribirle en la computadora y otra vez el numerito. Y si ese número, no es el Seguro Social, no es. Ese es mi número de por vida. Ya me chavé con ese número, pero me la busqué. Que tú... ¿Cómo tú describirías al Pablo de hoy como el Pablo de 10 años atrás? Ay, Pablo de 10 años atrás, ese señor, ya nos enseña a nosotros no odiar, sino amar. Pero no es de ninguna manera que yo pueda odiar a ese hombre. Pero tengo que odiarlo porque en verdad él fue el que me hizo la trampa y las cosas que hizo a este Pablo Ventura de hoy en día. Me puse en la situación que puse a pasar por el comportamiento que tenía. Puse a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Sí, que te cambió tu vida por completo. A todo me lo sacrificó por un gusto personal de él. Y eso no está bien. Entiendo ahora, después que tengo aquí ya 57 años, no es fácil de aceptarlo de verdad y decir que le da. No, yo lo odio de verdad. El corazón lo odia. El tipo no era. Y muchos daños que hizo, muchas cosas que no son agradables a los oídos de Dios, pero Dios conoce mi corazón, hasta donde yo llegué y las cosas que hice. Pero este que está aquí pide perdón a todos. Si yo le he hecho daño a alguien, que me perdone. Pero seguiré siendo fiel a cada persona que entre por la puerta, que entre a mi casa, que se me presente en mi trabajo. A todos les seguiré siendo fiel. No va a haber dos caras, no va a haber nada, sino va a haber una persona honesta y pacífica para poder brindar. Sí tengo un temperamento de vez en cuando por cosas que salen, ¿verdad? Porque somos humanos, pero de momento perdóname, ¿verdad? Porque es así. Por ese señor de hace 10 años atrás, ella era un muchacho sano, era una persona que era decente, pero no tenía respeto. Tú mencionabas ahorita que como que no estabas seguro espiritualmente de lo que era un milagro. Pónchame. A mí. Ahí. Pónchame a mí. ¿Usted quiere ver un milagro? Ponche Pablo. Mírenlo ahí. Es un milagro. Ese caballero que está aquí conmigo es un milagro. Lo cual hoy en día
Dios lo cuidó de la muerte, Sí. dentro y fuera de la cárcel. Dios lo cuidó en todo momento para así que él haya podido regresar con su esposa, con su familia. Amén. Ya sea comunicarse con su hijo, etcétera. Porque me acuerdo el día de padre, que te pusimos 2 videitos ahí. Esas fueron cosas que te llegaron al corazón. Extraño a mis hijos, de verdad. Y Tengo a uno también, Pablo Miguel. Eso lo extraño demasiado. Tengo tiempo que no hablo con él. así que, ¿qué tú le dirías a todas esas personas que te están viendo ahora? Lo que tú sientes en tu corazón decirle. Que seamos fieles, que seamos honestos. Que hablemos con Dios todos nuestros problemas, las cosas que no nos gustan y las que nos gustan, porque Él sabrá ordenar nuestras vidas. Él tiene el control de cada paso que nosotros hacemos y la que vayamos a hacer también, porque ya Él nos conoce desde antes de nosotros nacer. ¿Mm? Pero digo una cosa, no es fácil de hacer las cosas a nuestra manera, no lo es. Uno cree que uno tiene el control en las manos, pero es mentira. Eso no va a suceder. No va a suceder. Algunos salen a flote y ganan mucho dinero, pero no son felices. No lo van a hacer nunca. Por más que quieran hacerlo, van a terminar siempre rindiéndose en los pies del Señor. Eso lo hemos visto y lo va a suceder haciéndose día a día. Pero pórtense bien. Sean obedientes. Amen a sus papás. Y a su familia, a sus hijos, a sus hermanos. Busquemos nuestra familia para restaurarla, porque que verla es parte de nuestro mandato de Dios. Jesús nos dijo eso, que predicamos la palabra a todo el mundo. Amén. Y comenzamos con nuestra familia. Aunque no nos escuchen, pero un mensaje por lo menos siembra una semillita. Y el respeto que hay se logra así, con paciencia y amor. Amén. Muy bonito. Bueno, gente, aquí podemos ver cómo Dios obró de manera especial en la vida de Pablo. Amén. Un milagro más, los cuales podemos, Amén. gracias a Dios, disfrutar con Él cada día aquí en la iglesia. Sí, Señor. Es un honor para nosotros tenerte siempre aquí con nosotros. Y especialmente cada una de esas personas que estuvieron desde hace más de 11 años atrás aquí. Que quedan bien poquito. Muy poquito. Así Pero que los que están, los quiero mucho. los que de verdad. están. Y los que están ahora que no Y estuvieron los antes que no están están también. ahora y los que están ahora son los que más quiero porque están conmigo. ahora. Amén. Amén. Así que me alegro, Pablo. Gracias. Dios te brinde mucha salud. Sí, A ti, a Señor. tu familia, a tus Gracias. hijos y a tus nietos y a Amén. toda la familia. Bendecidos serán. Así que gracias por tu tiempo. Sabes que te agradezco tu tiempo como tú no tienes idea. Gracias. Y gracias por la conversación que tuvimos por la mañana también. La voy a llevar, de verdad que la voy a Gracias. llevar Gracias a ti conmigo por en todo siempre momento. ponerme en situaciones de que podamos trabajar nuestra sabiduría en la buena o la mala y ser sinceros Ujú, lo, sí, lo bueno y ser lo sincero. malo, porque la fantasía no existe. Eso no se crea. Esto Es es, la realidad. esto es vida. ¿Sucede o no sucede? Exacto. La vida es la real. Sí. Que se puede hacer o no se puede hacer. Pero todo, para todo hay un momento. Para todo. Esto se tiene que repetir. Señor, estoy dispuesto a ti. Esto se tiene que repetir. Gracias, Pablo. Gracias a ti, Que tengan Miguel. un buen día. Gracias a ustedes por estar Muchas gracias. viendo nuestro contenido. Sigan nuestra página de YouTube, suscríbanse, síganos en Facebook, Instagram y TikTok. Este fue el 5º episodio de lo que es Copa Homebase Podcast. Fuimos.